Santa, da la impresión, por informaciones parciales que surgen de cómo se discutió, que había dos ideas, una idea más limitada y una idea más amplia. Que finalmente fue la que se aprobó, una idea más amplia, sí. ¿No? Y eso tiene que ver con los niveles de responsabilidad. ¿No recuerdas cómo fue la discusión esa? No recuerdo la discusión, sí me acuerdo de que había dos ideas y sí me acuerdo que probablemente la que tenía los límites mayores, la más limitada, era la que se venía impulsando antes de Semana Santa y que a caballo de Semana Santa toma mucho más impulso la otra, aunque el proyecto estaba en el Congreso al momento de resolverse Semana Santa, tal cual como salió. Quiero decir que no hubo una modificación a caballo de las conversaciones con Rico ni nada por el estilo, sino que estaba hecho antes, pero que influyó muchísimo los días previos al Domingo de Pascua, en términos de cuál era de los dos caminos el más viable, o el que podía tener llevar más tranquilidad. Yo sí creo recordar que al margen de las especulaciones partidarias, casi todos los que llegaron a la Casa de Gobierno ese domingo y los días sucesivos estaban muy de acuerdo con que había que poner un punto final, es decir, usando el término de la otra norma, ¿no? Un punto final real, que no era posible seguir estirando esto y que habiéndose hecho el juicio de las juntas, los comandantes en jefe, esto había suficiente demostración al mundo de la intención de castigar lo que se había hecho y de dejar bien claro que había responsabilidades, etc. Y aparentemente y que no había un deseo de llevar esto a sus últimos extremos, porque no iba a obtenerse ningún beneficio real de esto, ¿no? Y en eso sí hubo muchas discusiones, sí me acuerdo de muchas discusiones, pero no me acuerdo puntualmente que haya habido una discusión sobre esto de más amplia o más. Yo creo que hubo una transición de una norma que estaba armada para ser más limitativa y que a caballo de todo esto vinieron con propuestas, y yo creo que ahí participaron todos un poco. Había quienes eran más duros, quienes más blandos, pero digamos los autores de las primeras normas, los que conducía Carlos Nino y demás, habían sido ellos bastante más restrictivos, mientras que la opinión política, yo diría la opinión de los miembros de la coordinadora inclusive, que intervienen en las discusiones finales, son los que tratan de hacerlo esto un poco más amplio, ¿no? Y ese cambio de posición del ala política, ¿no? Porque ellos, muchos de ellos han estado opuestos a las instrucciones a los fiscales. Por supuesto, sí. ¿A qué obedecía? ¿A la evidencia de la rebelión, del descontrol de la situación? Yo creo que la rebelión y el descontrol de la situación y todo esto también coincide con otras cosas que estaban pasando desde el punto de vista económico y la falta de apoyatura política en el Congreso para algunas iniciativas que eran importantes. Por eso toda esta especulación de aprovechar el final de Semana Santa para lograr crear un consenso para seguir adelante, ¿no? Nosotros habíamos pasado ya el paraíso del plan, ¿cómo se llamaba? El plan austral, y estábamos entrando en los coletazos de la situación económica y había realmente una necesidad de contar con apoyo político general, ¿no? Y otra pregunta sobre el tema que me quedó también pendiente es, hay algunos analistas que señalan que uno de los temores de Alfonsín fue la posibilidad de que durante Semana Santa se produjera un tipo de convergencia con sectores políticos, principalmente el peronismo y el sindicalismo. ¿Eso fue así? Bueno, yo diría que más que nada lo que llegaban eran informes de contactos, ¿no? Que yo no los recibía, pero que a veces circunstancialmente escuchaba. Aquí hablamos de sindicalistas que fueron, yo soy testigo de haber visto
una gran cantidad de sindicalistas en Campo de Mayo el domingo de Pascua y también sabía de muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires en particular que trataron de tomar contacto con Rico. Rico sería una buena fuente para decirlo con claridad quiénes fueron, quiénes llegaron, quiénes hablaron con él, pero muchísimos que fueron a ofrecer la mediación, que fueron a ofrecer intervenir como mediadores. Aquí, evidentemente, el que interviniera como mediador llevando la solución al problema ganaba políticamente un espacio importante. Y yo creo que la participación del presidente Alfonsín elimina muchos de los que hubieran querido ser los que conseguían el éxito de la finalización, ¿no? Claro, pero ser mediadores no es lo mismo que aprovechar. Está bien. ¿No? Está claro. Digo que había de dos tipos. Había los que iban a decirle, vamos, pero ahí de vuelta, ¿no? Ninguno de los grandes, creo yo que ninguno de los grandes, de los más importantes dirigentes políticos de la oposición estaba en ese papel de aliarse con... pero sí puede haber muchos, y creo que hubo muchos, de menor jerarquía, que querían aprovechar esto, ¿no? Después hubo partidos menores, como, bueno, que vinieron a conformar lo que después fue el Modín, y qué sé yo, que estaban en los extremos, así, partidos nacionalistas, movimientos, no demasiado significativos. Pero yo no creo que... Sí creo que tomaron contacto del Partido Peronista y muchos, pero no creo que ninguno importante como para decir nos aliamos para cambiar el gobierno. Eso no. Tampoco lo oí, no. La otra pregunta tiene que ver con el manejo de las sanciones y el juicio de los rebeldes, sí, ¿no? Los amotinados. Sí. Porque también hay, digamos, distintas opiniones respecto de cómo se manejó ese proceso y si no hubo errores que llevaron posteriormente a la rebelión del fin de año, ¿no? A principios del 88. Sí. ¿Cómo recuerda usted la discusión sobre las sanciones? ¿Cómo se iba a hacer el juicio? Si hubo demoras en hacerlo que permitieron una recomposición de fuerzas alrededor de Rico. ¿Qué errores se cometieron? Sí. ¿Cómo, digamos? No tengo precisos los errores, pero sí puedo decirle cuál es la impresión que tengo de esos momentos, ¿no? En principio, con seguridad hubo dilaciones, porque nadie quería tomar medidas que pudieran provocar un rebrote de una situación que no estaba totalmente controlada, a pesar de que Rico y los principales líderes del movimiento habían entregado sus armas y se encontraban dentro de unidad militar y demás, tenían una libertad para moverse dentro de donde estaban, no estaban metidos en un calabozo ni en una habitación con guardia en la puerta, sino que tenían una cierta libertad para moverse, tenían libertad para comunicarse y consecuentemente además de esto, si bien todos reconocían que este sector había perdido, para la mayoría de las Fuerzas Armadas, ellos eran los que habían logrado que las medidas judiciales futuras fueran más tenues. Es decir, aunque Alfonsín dijo y se sostuvo que la ley de obediencia de vida estaba en el Congreso antes de que esto ocurriera, para la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las Fuerzas Armadas, Rico había conseguido que esta norma saliera. Consecuentemente, había una suerte de agradecimiento de haber dado solución a un problema que a todos los preocupaba. Entonces, había que ser muy cuidadoso en la forma en que se los trataba, la forma en que se los llevaba a juicio, etc., ¿no? Entonces, esto fue todo una cosa de andar con algodones, cuidarlos, y permitieron que hubiera manifestaciones, quiero decir, pedidos y reclamos por parte de Rico del tratamiento de algunos y de otros, exigiendo que todo el peso de la responsabilidad cayera nada más que sobre los que eran la cabeza y que no se sancionara a los demás. Esto inicialmente fue más o menos así, después se fue extendiendo y abarcando
a casi todos los que fueron, bueno, todos que eran jefes de unidades en su momento, y muchos que fueron segundos jefes de unidades, y algunos que tuvieron actitudes puntuales muy exageradas, llamémosle así, y que fueron sancionados también con la separación de la fuerza, ¿no? Pero sí es cierto, hubo dilación, hubo estos cuidados mismos demostraban algún tipo de debilidad, podemos llamar, en el ejercicio de la autoridad interna. Los procesos se siguieron, más largos, pero se siguieron. Vino Montecaseros. Pero antes de Montecaseros, sí. Me interesaba ver, esas dilaciones fueron responsabilidad principalmente de Caridi. Bueno, también Caridi tiene una situación, como yo les conté creo la vez pasada, de que él no estaba muy satisfecho, no quería realmente ser jefe de la fuerza, él estaba muy satisfecho con lo que había hecho con su carrera, creía que no iba a poder hacer nada más por el ejército y le costaba mucho aceptar el comando. Cuando se hace cargo lo recibe con la carga de tener que sancionar a aquellos que la fuerza consideraba en alguna medida los que habían logrado un beneficio. Entonces era también todo un peso importante de su responsabilidad. Él había estado siempre en contra de la posición de Rico, así que no dudaba respecto de cómo debía tratarse, pero también cuidó bastante las cosas. Yo no creo que él haya sido el principal responsable, creo que se sumó al grado de responsabilidad que todos los mandos del momento tuvieron en cómo diligenciaron las cuestiones judiciales. Pero él no hizo nada por morigerar lo que correspondiera, sí buscó más bien clarificar quién estuvo, quién no estuvo. El término del carapintadismo en la fuerza tuvo una herencia muy larga, es decir, yo quiero decir en los años 90, en las juntas de calificación para el ascenso, grado de coronel o coronel, los que nos juntábamos en las juntas de calificación, a veces surgía la consideración de alguna persona diciendo fue medio cara pintada, o se pintó la mitad de la cara, o ese tipo de pensamiento que identificaba a una persona con una posición. Es decir, no hubo una caza de brujas instantánea, pero a lo largo del tiempo la fuerza fue castigando con distintos grados de severidad y seleccionando a aquellos que participaron en el movimiento Cara Pintada con roles, como digo, bastante importantes, ¿no? Aquellos que eran subtenientes, estaban en una unidad que se había levantado, pero hubo aquel que llevó la pistola y se la puso en la cabeza a un jefe, o siendo a lo mejor teniente, ¿no? Y entonces ese tenía un tratamiento particular y fue así considerado. Se mezclaba con esto el hecho de que algunos pudieran ser héroes de Malvinas o veteranos de la guerra de Malvinas, y entonces había como méritos y deméritos sumados en una misma historia personal, y esto también era considerado. Pero digo, de lo que yo recuerdo, hubo dilaciones, sí, hubo consideraciones, sí. En el largo plazo la justicia les llegó a todos. Ahora, el gobierno nacional no presionó para una inmediata. El gobierno nacional se preocupó rápidamente por lo que fue reestructuración de los mandos y dejar claro que no quedaba ninguno que hubiera tenido ninguna consideración, ¿no? Hubo gente que yo creo que no estaba muy decidido cuál era su propia opinión y que por las dudas fue separada. Así que ese fue lo primero. Y después exigir a través del ministro Jaun Arena que se aceleraran los procesos. Y ahí es donde, hubo algunas causas que fueron más rápido y otras que... Ahora, no hubo separación de algunos generales, Auer y González. Sí. Ellos, ¿no? Dos sí. de los que podían ser más cercanos de nivel general, sí. más cercanos al cartel. Ellos siguieron en actividad. No hubo ahí un error. General Auer no. No fueron finalmente recién a fin de año, pero... Bueno, pero el general Auer no había hecho nada.
Es decir, el general Lowell tenía como, digamos, un antecedente el haber sido instructor de ellos, en algunos casos profesor de ellos, creo que fue profesor de la Escuela de Guerra, no sé si instructor en el Colegio Militar de esa promoción. Pero él no había tomado ninguna actitud que fuera confrontativa, ni de liderazgo. Sé que algunos de los jefes de unidades que estaban en el movimiento de Semana Santa, al hablar por teléfono lo habían mencionado a él, como lo mencionaron al general Vidal, que podía ser un... Pero él, que yo recuerde, por equivocarme, no tuvo ninguna actitud. Hubo una versión inclusive, esto sí recuerdo como anécdota, que en el medio del conflicto al día sábado, creo, a la noche, que decía que el general Lowell había venido de Santa Cruz, era comandante de Río Gallegos, ¿no? Había venido a Buenos Aires en avión, y decían que había venido en un avión Mirage. El avión Mirage es de un solo tripulante, así que salvo que hubiera aprendido a pilotear aviones a reacción, nunca hubiera podido venir en un Mirage. Pero esto se difundió, inclusive creo que alguna agencia noticiosa lo levantó como que había venido un avión de combate Mirage en General Lowell, ¿no? Y bueno, estas son, creo que esto le costó finalmente su pase a retiro, realmente no me acuerdo cuándo, pero no fue una persona. En cuanto al general González, Fausto González es el general al que creo que nos referimos, estaba en el conjunto. Trato de los candidatos a ser jefe. Trato de ubicarlo, ¿No sí. ¿No era uno de los candidatos de Rico a ser jefe? Puede haber sido. Yo nunca le pregunté a Rico, y eso que hemos hablado muchas veces después, no le pregunté si ese era su candidato. En su momento me pareció que el general Vidal le parecía bien, como cuando esa posibilidad estuvo, pero se frustró después. No sé si hubiera sido, puede haber sido. General González era una persona intelectualmente muy capaz, reconocida también, un hombre formado en Francia, que había escrito bastante sobre doctrina militar y demás. Podía haber sido, pero no me consta, ¿no? Entonces, ubíquenme, yo era teniente coronel, era un joven, viejo, pero estaba ubicado cerca del presidente, pero no tenía acceso a lo mejor a las discusiones de los generales y digamos, bastante lejos de toda la cocina interna del ejército en su momento. Estaba más cerca de lo que veía alrededor del presidente, ¿no? Que ese es lo que más recuerdo. Y sobre Montecaseros, ¿qué podría decirnos? No mucho, ¿no? Fue otra vez un trastorno muy serio. El presidente estaba realmente muy enojado y quería que esta vez fuera algo definitivo. Y creo que bueno, ahí la diferencia en la forma de actuar después de Semana Santa y después de Montecaseros es marcada, ¿no? Ahí las cosas, militarmente las sanciones son mucho más violentas y más rápidas, mientras que en el interregno es cuando se producen estas dilaciones, ¿no? Y realmente ya para este entonces el poder político había sentido el golpe de lo que había sido Semana Santa, y la situación general político y económica no era nada buena, y entonces había todo un gran malestar, porque así como Semana Santa algunos especularon que podía aprovecharse aquí no se veía ninguna forma de obtener ningún beneficio de esto, era realmente todo a pérdida, y era una insurrección que no tenía justificación, porque ya todo lo que debía haberse hecho respecto de la guerra anterior estaba más o menos solucionado. Este era un tema, digamos, de una insurrección, una desobediencia interna muy marcada y con alguna finalidad política. Ya en estos había muchos civiles involucrados, había gente que se acercaba, que son los luego acompañantes del Modín y demás, ¿no? que intervienen en esto.
Y algunos que habían quedado heridos de muerte en Semana Santa juegan sus últimos cartuchos. Es decir, aquí, ¿qué tengo que perder? Perdido por perdido, lo que haga ahora a lo mejor tengo una salida mejor que la que ya me va a tocar por lo que hice antes, ¿no? Y luego también de parte de la jefatura cierta desidia o provocación, digamos, o sea... No sé, ahí no le sé decir. Creo, digamos, antes o después. No, digamos, siguiendo el argumento, sí, a Kennedy le costaba mucho sancionar a un héroe de Malvinas que había conseguido algo para el ejército, para los camaradas. Es cierto. Pero después en Montecaseros era mucho más fácil liquidar el problema. Seguro. Y él se fortalecía. Sí. Los costos los pagaba Alfonsín, no él. Sí. Yo creo que hubo hubo desidia y hubo ligereza y demás, y no hubo ejecutividad antes de Montecaseros. Yo creo que después de Montecaseros hubo decisión determinada y hubo decisión firme, y ahí se producen realmente la masa de las sanciones más graves, ¿no? De todas formas, esto fue para el ejército una sangría muy importante, ¿no? Que venía tras cartón del regreso a Malvinas, los cambios sucedidos durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, el cambio de generales y ahora esto encima, porque también afectaba gente que dentro de la pirámide de mandos tenía prestigio. Es decir, Enrico era un hombre de prestigio, Polo era un hombre de prestigio, León era un hombre de prestigio, eran oficiales de las primeras posiciones en mérito de su promoción, que habían todos estado instructores en el colegio militar, así que habían expandido su liderazgo amplio dentro de la fuerza, y cuyas explicaciones del por qué eran, para todos eran buenas banderas, digamos, ¿no? Entonces fue doloroso, ¿no? Fue doloroso. Yo no digo que haya sido una enseñanza queda en esto, pero fue muy doloroso. Y cambió definitivamente, probablemente, el apoyo que originalmente las Fuerzas Armadas le habían dado a Alfonsín con su voto. Es decir, aquí es donde esto cambia, a pesar de que la solución había llegado a través del gobierno de Alfonsín, ¿no? ¿Y cómo va apareciendo ahí la figura de Seyneldin? Porque después de Montecaseros Rico queda un actor político. Sí, exactamente. ¿Seyneldin tenía ese mismo prestigio? ¿Tenía gravitación? No. Seyneldin había crecido, tenía un gran prestigio como soldado, que no llega al lugar donde debió haber llegado en Malvinas, porque lo recluyen a la defensa del campo argentino. Si a él lo hubieran mandado a Pradera de Ganso o a San Carlos, hubiéramos tenido probablemente un héroe muerto o algo así para futuro, porque era un hombre de esas características, ¿no? De ir a la pelea. No era un político, no es un político, es un soldado, y cuando fue avanzando en la carrera, muchos quisieron usar su prestigio militar como apoyatura política. Esto no lo beneficiaba, porque si bien él tenía una posición ideológica muy clara, anticomunista y en alguna medida también muy fuerte religiosidad sumada a esto, no era un hombre de una amplitud política importante ni de una claridad de las posiciones políticas. Era un hombre más bien de blancos y negros y no de apreciación de los grises, con todo el cariño que los soldados le teníamos como soldado, no lo veíamos como un político ni un dirigente. En la administración pública, los altos cargos de cualquier institución son políticos administrativos, no son solamente administrativos. En lo militar son políticos militares, y él no estaba adornado con esta calidad de la política como para
ser un líder político-militar, pero tenía los que opinan en blanco y negro, o que son más sencillos en sus explicaciones, llegan más fácilmente a los menores niveles, ¿no? Es decir, que con mucha más facilidad uno puede decir esto es malo y esto es bueno, que cuando uno empieza a relativizar las opiniones para alguien que tiene poco criterio o que no está muy educado. Entonces, en general yo diría que para el soldado, para los rangos más bajos y demás, sus posiciones eran claras, eran sencillas, claras, no admitían duda. Había un camino que era bueno y el resto no lo era, y había algunas posiciones eran justas y otras no lo eran. Es decir, en eso era bastante más, si bien uno puede decir estructurado, maniqueo, cualquier adjetivo de eso que quiera utilizar, pero para la mente del soldado, y esto a riesgo de empequeñecer el intelecto militar, que no es así, lo que quiero decir, el soldado necesita para tomar sus decisiones no muchas opciones. Si uno tuviera que tomar sus decisiones de riesgo de vida sobre un gran abanico de cosas, no se arriesgaría nunca, ¿no? Entonces las opciones tienen que ser claras y tienen que ser no muchas, y una vez adoptadas tiene que tener uno la capacidad de llevarlas a frente con toda la voluntad y el espíritu. Desde este punto de vista, Zeneldin tenía esa capacidad, transmitir las cosas sencillas, bastante lógicas, por supuesto no reales, ¿no? Porque si son tan puras, tan claras, no son reales. Y esto es lo que él había estructurado durante el tiempo: una clara posición anticomunista, una clara posición religiosa, una defensa a ultranza de la familia, en fin, todo muy razonable, muy derecho. Cuando llega a su grado de coronel a coronel, ascenso a coronel, hubo todo un debate. Él era más antiguo que yo no participé del debate, pero yo escuché comentarios del debate sobre si él tenía la amplitud de criterio como para ser un oficial superior. Los coroneles son oficiales superiores, por debajo son jefes y después oficiales subalternos, capitán para abajo, ¿no? Sí, era un hombre que tenía amplitud para ser un oficial superior. Entonces pesó mucho más lo que había hecho como soldado, es decir, sus Malvinas, sus innumerables muestras de buen jefe con sus soldados y sus sacrificios personales, y todo eso pesó muchísimo para decir, bueno, ha hecho lo suficiente, aunque no tenga una amplitud política importante, es un hombre que merece ser un oficial superior. Fue promovido, y luego había dificultades para ver en dónde se lo colocaba, en términos de en una circunstancia política como la que estábamos viviendo, un hombre que tuviera unas expresiones públicas desafortunadas podía causar un grave daño. En estas circunstancias sale la agregaduría militar a Panamá. Panamá estaba reorganizando sus fuerzas y se lo manda a Panamá, y él se involucra decisivamente con el reordenamiento de las Fuerzas Armadas panameñas. Se hace de confianza del gobierno panameño, y esto hace que cuando cumple sus 2 años de grado militar, el gobierno panameño pida que se quede un año más, cosa que se autoriza, y se queda un año más, y vuelve cuando está este problema político-militar en llamas, ¿no? Entonces, de vuelta, los que estaban involucrados en el problema ven la llegada de alguien que, de haber estado acá, hubiera estado de su lado. Eso es lo que presumen todos, ¿no? Ahora, en esa sí. postergación de su retorno, sí. el gobierno y los mandos del ejército no veían también la forma de evitar. Yo creo que, a ver, de vuelta no tengo conocimiento directo de ninguna fuente, pero aprecio que es probable que todos hayan dicho que se quede un año más, nos demora
la llegada de una persona que puede ser conflictiva. Y así fue, ¿no? Ahora, una vez aquí, había que enfrentar la situación, y él es rápidamente, ya había sido contactado durante los conflictos en Panamá, había tenido contactos telefónicos y ese tipo de cosas, y cuando viene aquí es contactado por la gente, y bueno, y esto hace que él tome algunos compromisos que después lo llevan, sin ser líder, a aceptar responsabilidades que no tenía, ¿no? Porque esa es la verdad. Él estaba creo que en San Martín de los Andes o en Junín de los Andes, cuando pasa de Villa Martel, y él dice: yo soy el responsable porque yo me he comprometido a ser líder, y él es puesto en prisión, que dura muchos años, y juzgado como cabecilla del movimiento, cuando no estaba ni siquiera en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Y cuál era su relación con el peronismo y con Menem en particular? Eso no sé, pero por lo que eso no sé. Digo, hablo probablemente con el mismo conocimiento que usted. Creo que en el espectro político argentino está mucho más cerca del peronismo, así, el peronismo básico. Yo no sé realmente cuál es exactamente lo ortodoxo del peronismo, pero digamos, encajaba mucho más dentro del peronismo que dentro de cualquiera de los otros partidos, y tuvo, bueno, de toda esa línea de la ortodoxia peronista, y yo cuento, estaba bastante más próximo a sus ideas. Yo creo que esto es lo que lo hace. Después, el hecho de tener antecedentes familiares, ancestros familiares también árabes, decían que era otro factor de proximidad. No sé qué decirle. Pero no recuerdo durante el 88 las versiones que se escuchaban sobre la proximidad establecido con Menem, sobre la reforma del ejército. No lo recuerdo. Sí sé que se lo mencionaba, pero no recuerdo que se lo hubiera relacionado con Menem. La otra cuestión tiene que ver con la política militar específica, porque de eso prácticamente todavía no hablamos mucho antes de llegar a la ley de defensa. Una pregunta sobre lo que se estaba haciendo con el Cóndor, ¿no? Sí. Era un proyecto importante, el FONSIN le puso mucho énfasis a ese proyecto. Sí. Eso era parte de una estrategia política exterior, era parte de una política de compensaciones hacia los militares. ¿Cómo se veía el tema del Cóndor en ese momento? No, yo creo que una gran diferencia de la política de Menem con respecto a Alfonsín es que Alfonsín creía que, sinceramente, que la producción militar, la producción de la defensa nacional y demás podían ser un instrumento de mejora tecnológica en el país, de investigación y desarrollo, y podían dar lugar a mejoras productivas en general. También creo que alentaba más lo que fuera de cuestiones de producción dual que aquellas que fueran específicamente militares. Dicho esto, yo no estoy presente, pero sí sé que en 2 o 3 oportunidades el ministro Jaun Arena fue con varios oficiales de la Fuerza Aérea y del Ejército también a verlo al presidente por exportaciones de materiales bélicos, y que el presidente mucho no le gustaba el tema, porque ponía bastantes objeciones a la forma en que estaban siendo diligenciadas. A mí me consta de haber hecho volver atrás con decretos y con papeles y demás relacionados con exportaciones militares. No recuerdo exactamente de qué, creo que algunas eran cosas sencillas, como pólvora negra, como materiales que se trafican en el mundo sin ningún problema. Y sí sé que cuando el Cóndor empieza a desarrollarse, hay una serie de exposiciones que le hacen sobre el desarrollo que se está llevando a cabo y demás, que la versión que yo escucho es que se estaba trabajando sobre un vector
que iba a tener uso dual, es decir, la posibilidad de ser usado como un vector para colocar satélites en el espacio o como un misil defensivo de alcance medio, porque creo que estaba en el orden de los 500, 600 kilómetros de alcance inicialmente, después se logró una segunda etapa de mayor alcance. Ahora no recuerdo en absoluto nada, no escuché ni supe, más que después periodísticamente, que hubiera alguna intervención de los países árabes en el desarrollo, ni nada por el estilo. Tampoco esto fue nunca ni siquiera sugerido como una compensación. Yo creo que esto parte más del lado de iniciativa. Este es el camino por el que podemos encontrar un desarrollo, etcétera, ¿no? En el año 88 yo gano la beca Eisenhower y voy a Estados Unidos a hacer la beca Eisenhower, mi investigación sobre la formación de líderes civiles para la defensa. Una de las entrevistas que tengo es con el señor Brown. El señor Brown era subsecretario de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Yo iba con mi cuestionario como becario para preguntarle y terminé yo siendo el interrogado. El señor Brown me empezó diciendo de lo que significaba la proliferación en el mundo, lo que significaba el trabajar sobre armas de destrucción masiva. Bueno, yo escuchaba como quien le habla a otro, no sé de qué me cuentan, y hasta que me dijo: ustedes están preparando, han desarrollado un misil de tales características que pone en riesgo a toda la región, y para nosotros es un grave dilema cómo actuar, porque si bien ustedes son un país amigo de Estados Unidos y qué sé yo cuánto, ahí hay intereses del Medio Oriente que están involucrados en este desarrollo y ustedes harían muy mal en continuar adelante. Yo expresé lo más francamente posible que yo creía que este era un desarrollo dual, que podía servir tanto para colocar satélites como para un arma defensiva, que Argentina no tenía ningún conflicto serio con ningún país de la región, no dije excepto en Gran Bretaña, pero era obvio, y que me parecía que negarnos a nosotros la capacidad de un desarrollo autárquico cuando había tantos otros países que tenían desarrollos más avanzados que el nuestro y nadie le decía nada, me parecía que era injusto. Recuerdo un dicho que mencioné entonces que no le gustó nada, que se habla de los países que disponen de las armas nucleares como el club de los borrachos que predican la abstinencia, ¿no? Todos tienen arma nuclear pero no quieren que los demás tomen, ¿no? Entonces, pero me di cuenta de la seriedad de dónde se había embarcado Argentina, la seriedad que tenía la posición de Estados Unidos frente al desarrollo que estábamos llevando a cabo, que yo no conocía más que de oídas. Es decir, tiempo después conocí Falda del Carmen y realmente hoy me apeno muchísimo, no porque por el arma en sí, sino por el desarrollo, el grado de desarrollo tecnológico alcanzado en esas instalaciones. Hoy llaman la atención de ver lo que quedó por la característica del equipamiento, la forma en que se trabajaba, etc. Y en ese entonces era realmente de primer mundo, ¿no? Había una falta de percepción en el gobierno respecto de la gravedad que le atribuía a Estados Unidos al tema. No, yo creo que había sido explícita a través de los embajadores y de las relaciones exteriores en general, pero era un gobierno que no era un gobierno proamericano, era un gobierno que se sentía mucho más cómodo con el socialismo francés, con el socialismo español, con ese tipo, con países socialdemócratas, partidos socialdemócratas, demócratas cristianos, con esa línea de pensamiento general, ¿no? Y las presiones de Estados Unidos eran tomadas en cuenta por lo serias que eran, pero como tomando en cuenta también la dignidad del país, mientras se pudiera mantener cierta autonomía, creo que no les disgustaba eso, ¿no?
Y en relación con Gran Bretaña, que estuve aludido, desde el fin de la guerra, la estrategia de la Argentina, o por lo menos el planteo, por ahí explícitamente, sí. hay que aumentarles el costo de defensa a los ingleses para forzarlos a volver. Exactamente. Esa siguió siendo la política exterior de Alfonsín en relación. Durante un largo tiempo se mantuvieron estas medidas que eran los vuelos de seguridad sobre las costas patagónicas y la navegación en proximidad de la zona de exclusión, que hacían forzar a la seguridad inglesa para previniendo el ingreso a la zona de exclusión. Es decir, si uno pasa con el avión tocando los bordes de la zona de exclusión, lo detectan los radares, hay una alerta de radar en la isla, provoca una reacción y luego el avión se retira. Todo esto es un desgaste, ¿no? Esto se había mantenido, no sé si permanentemente, pero mientras se pudo hubo una serie de acciones de este tipo que intentaban marcar el esfuerzo, hacerles más caro, como bien dice, el costo de la defensa a los ingleses. Hubo una penetración en la zona de exclusión, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí hubo una queja de Gran Bretaña por el hecho, y después hubo... ¿Eso en la época de Alfonsín? Sí, estoy tratando de recordar, año 87 creo, una tarde con el canciller Caputo en Olivos, nos juntamos para redactar un mensaje a Inglaterra reclamando por una, no sé si había sido una actividad de pesca no autorizada o una cosa por el estilo, así que hubo tironeos constantes. ¿Esa penetración fue una penetración autorizada o fue No, creo que fue entre esos pasajes que calculó mal del rumbo o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no la tengo precisa en fecha. Sé que hubo varios incidentes de este tipo y que en uno de ellos participé activamente escribiendo en inglés una nota para Inglaterra, que fue transmitida a la embajada a raíz de una acción de los ingleses hacia nosotros esa vez, y estaba todo muy presente cómo íbamos a negociar los permisos de pesca, cómo se iban a negociar ese tipo de cosas, ¿no? Así que esto estaba bastante en el foco de la cuestión. Era una bandera permanente. Yo creo que el presidente Alfonsín mantuvo bien claro que había que mantener la bandera de Malvinas permanentemente presente, ¿no? Bueno, pero en realidad fue una estrategia que fracasó. Sí, bueno. Una estrategia no logró ningún resultado. Exactamente. Eso no generaba una tensión dentro del gobierno entre sectores más negociadores, más que buscar. ¿Sabes? Yo no me acuerdo exactamente la posición. Un hombre que tenía mucha influencia era Lucio García del Solar. Y no recuerdo exactamente cuál era su posición, pero sí estoy seguro que el canciller Caputo estaba a favor de mantener este tipo de tensión y de presión, ¿no? Si bien también era pro comunicación, es decir, establecimiento de enlaces, contactos y mejorar, pero hacerles todo difícil, quiero decir, el vuelo desde tierra argentina hacia Malvinas, no, el vuelo de Malvinas aterrizando en tierra argentina, no, es decir, las cosas, hacerlas difíciles, ¿no? Es decir, ese me parece que era la visión del momento. Ahora, es cierto, no dio resultado, pero si vamos atrás, 150 años habían pasado, veamos cuáles son las estrategias posibles de un gobierno. Estrategia política: ¿podía Argentina presionar políticamente en el mundo a Estados Unidos? ¿Qué tipo de estrategia política? A través de los 77, del Grupo No Alineado, de las Naciones Unidas, todos los reclamos, cada vez que se hacían, como ahora lo ha hecho el canciller Di Tella, ¿no? ¿Qué Di Tella? Tajana.
las declaraciones estas las hemos visto antes también, con el mismo apoyo de la OEA, unánime, con el mismo apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, y cuando llega el momento de la reunión con los ingleses, saludan y se van. Así que políticamente, económicamente, podríamos nosotros usar una estrategia económica. ¿Cómo presionar nosotros económicamente a Inglaterra? En alguna época, cuando fuimos sus principales abastecedores de alimentos, probablemente de cueros y de otras cosas, podíamos haberle hecho una presión económica. Hoy difícilmente podemos hacer ningún tipo de presión sobre ellos. Desde el punto de vista psicosocial, una estrategia de difusión en los medios de comunicación masivos del mundo, utilización de todos los canales de comunicación del mundo para presionar sobre ellos sobre la garantía de nuestros derechos. Los capitales ingleses en los medios de comunicación importantes del mundo son mucho más importantes que los nuestros, difícilmente tuviéramos algún éxito. Y consecuentemente la estrategia militar era la única que no se había usado nunca. Lamentablemente fue mal utilizada, pero podía haber sido la desencadenante de que se diera lugar a un cambio. Es decir, si se hubiera cumplido el plan Rosario, es decir, la operación Rosario, la vuelta del D+7 y el comienzo de negociaciones, yo creo que hubiéramos conseguido a lo mejor la propuesta de Belaúnde Terry, las 3 banderas o algo así. Sí. ¿El Cóndor también entraba dentro de esa ecuación de presión sobre Gran Bretaña? No, yo creo que esto es una cosa separada, independiente, autónoma, y que tenía más que ver con desarrollar una capacidad que quizás fuera luego el fruto de negociación, porque digo, si yo no tengo nada, nadie me pide nada ni me ofrece nada, pero si yo tengo algo que quieren que no use o que quieren que, estoy en una condición de negociación superior, ¿no? Además de ser un adelanto tecnológico sustantivo, ¿no? Pero bueno, finalmente ustedes saben cómo terminó. Desguazado, mandado los motores a España, donde fueron cambiados a chatarra, en fin. Pero creo que ahí había una clara disposición del desarrollo tecnológico como un factor. Yo no creo, para nada se pensaba en que fuéramos a lanzar el misil contra Gran Bretaña, ni usarlo contra Malvinas. Era simplemente disponer de un elemento tecnológicamente importante y un elemento de negociación. Claro, pero como arma, es un arma ofensiva. Sí. Entonces, la consideró un misil defensivo. Un misil, bueno, no sé si existen los misiles defensivos. Sí, claro. Los de tierra-aire, digamos, pero un misil que no era tierra-aire. Misil antimisil. Claro, pero no es el caso, ¿no? Es un misil ofensivo. Un misil ofensivo. Esto de las armas defensivas y ofensivas es una discusión eterna. Así que pongámoslo en esos párrafos. Yo le digo un cuchillo y le digo es ofensivo o defensivo. Depende de quién lo use, me dice usted, ¿no? La pistola es defensiva o ofensiva. Dicen que es ofensiva si supera determinados alcances, si va más allá de los límites de su territorio, porque entonces no está pensado para ser utilizado dentro, en fin, esas son todas las definiciones. Me refiero a también una serie de esquemas que tenían las Fuerzas Armadas en ese momento, que seguían siendo Fuerzas Armadas básicamente ofensivas, digamos, ¿no? Tenían cazabombarderos de larga distancia, no pensados para bombardear Santiago de Chile o el sur de Brasil, no un sistema de defensa antiaérea tan sofisticado como un sistema de... Y lo mismo con, digamos, tener tanques o tener otro tipo de equipos de tierra y la marina también, digamos. Ese tipo de armamento concebido como parte de una estrategia regional en la cual Argentina tenía poder de fuego sobre otros países. Ahora, eso nos generaba ya conflictos dentro de la discusión política sobre el tipo de política exterior que podía tener Argentina, una Argentina democrática. Yo creo que sí, que debe haber habido, pero no me consta. Pero digo, dentro de los que consideraban la teoría de las Fuerzas Armadas y cómo debían ser las Fuerzas Armadas y cuál era el futuro, y qué sé yo cuánto, había diferentes posiciones, ¿no? Y eso se fue marcando a medida que se elaboró la ley de defensa y luego vino la ley de seguridad interior y demás, ¿no?
Yo creo sinceramente que ningún país que quiera ser realmente soberano desde el punto de vista de la autonomía de su fuerza de defensa puede autolimitarse en términos de decir esto no lo uso porque, por ejemplo, usted dijo cazabombarderos. Cazabombarderos sí tiene un alcance mayor que el de la frontera, dependiendo de dónde salgan, porque si yo los pongo en Santa Cruz seguramente no llegan a Jujuy, y si los pongo en Jujuy seguramente no llegan a Santa Cruz. Es decir, estaban en Mendoza, no sabía por qué estaban en Mendoza. Muy bien, está bien. Sí, por eso digo. En Mendoza, o sea, Alfonsín no los movió. No los movió. Los cazabombarderos tienen esa función, pero también tienen una función defensiva. Si alguien tiene una penetración en mi territorio, ¿con qué lo bombardeo? Con helicóptero, con bomba de mano. Es decir, necesito cazabombarderos. Si el cazabombarderos tiene un range de alcance mayor o menor, normalmente en un país grande como el nuestro es lógico que tengamos cazabombarderos con amplio alcance, ¿no? Al margen de su ubicación estratégica, que podía estar siendo una amenaza. Pero este criterio no es aplicable porque en Europa tenían las fuerzas enfrentadas una detrás de la otra y las siguen teniendo y son todo uno, y en Asia pasa más o menos lo mismo. Así que eso es una cuestión menor, me parece. Me parece que todos apuntaban aquí más que nada había una tendencia muy fuerte ideológica que buscaba lo que ahora se acaba de determinar finalmente, que las Fuerzas Armadas solamente sirven para defenderse de ataques estatales externos, ¿no? De origen externo, no externo. Y que eso tenía que ser absoluto y que dentro de esto había a su vez que limitar las condiciones de armamento y materiales, y había otros que, digamos, más viejos, le llamaría yo, que buscaban realmente unas Fuerzas Armadas modernas sin meterlas dentro de un encasillamiento de tipo de equipamiento, etc. Entre medio de todo esto estaba la ideología y estaban también criterios de relaciones internacionales de la región. Alfonsín es el promotor del Mercosur, una relación con Sarney muy estrecha. El Mercosur es una creación política totalmente, lo económico es el modo de trasuntar lo político, pero no es a la inversa. Y el Mercosur nunca tuvo una pata militar, cosa, un error grave, creo yo, muy grave. Pero la visión de las relaciones internacionales hacía que se buscara eliminar las hipótesis de conflicto, y en esa época Ángel Tello saca un librito sobre las hipótesis de conflicto, está en el Congreso, una separata en el Congreso, empieza a surgir el término hipótesis de confluencia y se cambia la misión de las Fuerzas Armadas, o en términos generales las Fuerzas Armadas cada una modifica los alcances de su misión, aparecen en la misión tareas secundarias como la participación en fuerzas de paz, lo que se llama humanitarian relief, o ayuda humanitaria y ayuda en caso de desastres, como tareas importantes, y manteniendo siempre la defensa del territorio nacional, vida y bienes de los ciudadanos como número uno, pero aparecen dentro de la misión una serie de componentes que en el pasado habían estado ausentes como misión, habían estado como tareas, pero ahora estaban puestas como misión, ¿no? En fin. Una última pregunta, porque sí. Que también se me quedó pendiente sobre el Beagle, ¿no? Sí. ¿El Beagle qué impacto generó en las Fuerzas Armadas? Porque en realidad Alfonsín en ese punto sí fue muy audaz resolver un tema que los militares habían pateado para adelante, ¿no? Y eso generó... Sí, generó... Ese fue uno de los temas probablemente más también dolorosos. Se lo consideró una cesión de soberanía. Hubo realmente, dentro de la fuerza había un claro malestar por la forma en que se solucionaba, pero
en el momento, las circunstancias en que ocurre no daban lugar a ningún tipo de reacción que no fuera a aceptar. Muchos escribieron en su momento sobre esto. El presidente creía que esta era la forma de cerrar un capítulo. Todavía faltaban, ¿no? Faltaban en ese entonces creo que 22 acuerdos limítrofes. Sí. Claro, pero de todos modos fue la decisión que... Pero fue la decisión más importante tomada sobre Chile. ¿Y eso no fue ya un punto, digamos, de ruptura de confianza? Sí, yo creo que, bueno, yo no sé si fue el punto, aumentó, se sumó a... Sí, sí. Pero yo recuerdo en la campaña, porque bueno, no hubo intervención de militares directamente. No. O sea, no. Pero sí de voceros oficiosos. Sí, sí. ¿No? Bueno, el informador público, Schoenfield, sí. Todo ese tipo del nacionalismo duro, sí. Muy activo seguramente... Sí, revista Cabildo, que también se leía mucho en esa época, y había una frustración también por el resultado, porque esto era tras cartón, digamos, después del 78 vienen la última puntada de lo único que teníamos digamos, como una hipótesis de conflicto seria y queríamos defenderla. Claro, porque lo que llama la atención es que Alfonsín, pese a que hizo tantos esfuerzos por no ceder nada en el terreno de Malvinas, sí. Era considerado un desmalvinizador. Sí. Y en realidad el único tema objetivo por el cual se lo podía considerar era por el libro, no tiene nada más. Pero ¿hubo algún tipo de relación entre esas dos cosas? No. ¿Cómo se generó entonces la idea de la desmalvinización alfonsinista, que era una cosa ridícula, digamos? Sí, en realidad porque había había una estrecha relación entre lo que habían sido carapintadas y muchos veteranos de Malvinas, y había una confusión interna muy seria, y entonces cuando se actuaba contra uno se actuaba contra los otros. Me parece que ahí había una confusión política interna, pero realmente no hizo nada que a mí me conste serio por desmalvinizar, ¿no? Y yo tengo todos los discursos de esos 2 años del presidente a las Fuerzas Armadas, fueron los 2 importantes de las cenas de camaradería, y uno en el Estado Mayor Conjunto de febrero del 87, creo, y algún otro más por allí. Y en todos él marcaba claramente el tema Malvinas, lo marcaba como un tema que debía mantenerse presente en las relaciones y en el espíritu de los hombres, y recordaba la gesta. Así que yo no lo veo como un desmalvinizador, ¿no? Aunque probablemente sea cierto, la opinión pública y la militar así lo considere, ¿no? Pero, digamos, una cosa que cuento sobre el final de mi ayudantía de campo con el decán, se dice, ¿no? Pero de decanía no sé si se usa el término, con el presidente, se produce Villa Martelli, ¿no? Que es un conflicto. El regimiento al que yo tenía que hacer cargo es llamado para que venga a operar acá, así que yo tenía que irme a hacerme cargo de Esquel, y los soldados estaban en Buenos Aires, traído por el jefe anterior. Bueno, a mí me prorrogan unos días para que vaya a hacerme cargo. En principio, que el presidente Alfonsín no quería que yo me fuera de mi puesto, porque le quedaba un solo año de mandato a él, y iba a tener que cambiar el decán. En fin, teníamos una muy buena relación. Creo que lo dije antes, él era muy cuidadoso de las relaciones con la gente alrededor de él, muy cálido, ejercía el liderazgo personal con mucha habilidad y creo que con sentimiento, en términos de conocer los nombres de todos, conocer sus hijos, sus familias, preocuparse por ese tipo de cosas. Un hombre cálido, ¿no? Así como era vehemente y tenía enojos y uno podía enojarse también con él en ese tipo de cosas, era una persona muy cálida. Entonces él no quería realmente que yo me fuera, y le dijo al jefe Cari tampoco yo quería que yo me fuera. Yo corría el riesgo de que me fueran, ¿no? Si yo me ponía demasiado serio
en términos de... pero finalmente lo convencí al presidente que era mi última oportunidad para ser jefe. A mí me quedaban 2 años de teniente coronel justos. Si yo no iba ahí de jefe, no podía ser jefe de regimiento. Eso era el 88, fines del 88. Y bueno, me dejaron ir, pero mal, digamos, enojados tanto Garidy como Alfonsín, ¿no? Sí. Bueno, en conclusión, yo me iba, pasó Miguel Martelli y me mandaban a Esquel ya a hacerme cargo, y cuando estaba por salir el avión de aerolíneas acá en el aeropuerto, en el aeroparque, paran el avión, me llaman por altoparlante y me hacen bajar y me mandan de vuelta a la casa de gobierno. Y había habido un cortocircuito entre Sorril y Jaun Arena por un tema de incrementos salariales y presupuestarios. Y yo tenía muy buena relación con Juan Sorril, por un tema de que a mí me gusta algunos juegos de simulación. Unos juegos de simulación de estrategias usan la ecuación de Lancaster, y una vez hablando con él nos pusimos a hablar un poco de teoría de los juegos, al que a él le gusta muchísimo, y bueno, nos hicimos, no éramos amigos, pero teníamos una afinidad en muchas cosas. En conclusión, me mandaron a verlo a Sorril para ver si arreglaba el tema presupuestario. Me tuve que quedar 4 días hasta que lo arreglé, el tema presupuestario. La revista Somos me sacó en la tapa diciendo hábil negociador, una foto de tapa muy de esa época, y recién entonces me pude ir. Y digamos que yo creo que a pesar de todas las experiencias vividas muy duras en lo personal, con mis camaradas, con mis amigos, con aquellos que se pusieron la vereda enfrente y uno tenía que estar cuidando los procedimientos y qué sé yo, el sufrimiento familiar y todas esas macanas. Creo que Alfonsín tenía dentro de su espíritu mucho de aquel cadete del liceo militar que había sido, y un respeto particular por las Fuerzas Armadas en su conjunto. Una gran bronca contra lo que había pasado en los 70 y la no aceptación de los excesos era claro, y el deseo de poner un cierre a esto, de darle un cierre y volver a tener una relación natural con las Fuerzas Armadas.